Bienvenidos, damas, butrules y viciosos del ajedrez en general. Soy el maestro Fide, Daniel Moreno Gracia, y estamos en el Mundo 64 y hoy venimos con un nuevo vídeo sobre el match del campeonato del mundo entre Magnus Carlsen y Ian Nepomniachtchi, en el que no le está yendo muy bien las cosas al aspirante, como veremos a continuación. También he de deciros que perdonar el retraso de la tardanza en estos vídeos, lo que pasa que, como sabéis, en España ha habido puente y para unos días que tengo de fiesta pues había que aprovechar, pero volvemos a la carga en este vídeo, así que no os lo perdáis para estar atentos y al tanto de todo lo que nos depara este fabuloso match. Así que sin más, comenzamos. Como sabéis, amigos y amigas, nos quedamos en el análisis de hasta la ronda 4 y van por la partida número 10, así que hay mucho tomate que analizar y que cortar, pero vamos directo al grano, sobre todo a ver los momentos clave del match. Vamos así un poco de modo introductorio de resumen. La partida número 5 trajo una apertura española como nos tenían acostumbrados, Nepo con blancas, Carlsen con negras, Nepo intentando apretar, Carlsen aguantando y unas tablas que más o menos ni fu ni fa, intentó apretar, no consiguió nada, así que tablas más o menos normal. Y nos adentramos en la partida número 6, que fue la mayor y más vibrante partida del match hasta el momento, y la que ahí se empezó a desencadenar todos los resultados, tanto a favor de uno como en contra del otro, como veremos a continuación. Así que si quieres saber cómo fue, quédate hasta el final porque no te va a hacer spoiler y así te das cuenta de los fallos y los aciertos de cada uno. Así que vamos a la sexta partida. Como decíamos, vamos al análisis de la partida número 6, que es la partida clave del match hasta el momento, y vemos cómo nos ha traído esta posición. Magnus era el jugador de las piezas blancas, Nepo el de las piezas negras, y ha sido una apertura catalana. Llegamos a esta posición en la que Nepo hace torre F8 y aquí Magnus decide cambiar un poco el carácter de la posición y hacer alfil por F6, entregando la pareja de alfiles, pero a cambio dejando la estructura de peones del flanco de rey bastante lamentable, sí, vamos a decirlo claro, bastante lamentable, ya aunque estos peones controlan casillas centrales, también de cara a un final puede ser un final bastante peligroso, y también con piezas mayores como damas y torres puede haber un ataque al rey contrario. Esta posición, cuando la vi en directo, me recordó a la que jugó Kramnik contra Depp Fritz 10 en Bonn, Alemania, si no me recuerdo mal, en el 2006. Aunque Kramnik perdió ese match y tuvo algún fallo grave en una de las partidas, le metió un alfil por F6 que le gana un final bastante brillante a la máquina. Y si no lo habéis visto, es digno de ver. Y me recordó esta estructura, que también es un match más importante aún, porque el otro era contra una máquina y se está jugando el campeonato del mundo. Y sí, me recordó bastante aquella partida, sobre todo por las características del final. Y seguro que estos dos jugadores sabían perfectamente esta partida, la conocían muy bien, y Nepo no querría caer en los fallos que cometió la máquina al tener esta estructura. Entonces, torre a C1, caballo D4, hubo aquí bastantes cambios de pieza. Esto no nos importa porque no son momentos claves. Vamos al grano, vamos directamente a la chicha, a lo que nos importa del match, y en este caso de la partida número 6. Jaque, se tapa, o sea, se mueve, dama E4, dama C2. Hasta aquí más o menos todo normal. Y aquí un momento clave que cambia otra vez el carácter de la partida y de la posición. Se va a producir dos torres contra dama, lo que pasa que la dama de Nepo va a estar bastante activo y bastante centralizada, entonces las dos torres no se coordinan demasiado bien, además de las debilidades de los peones, ¿vale? Entonces aquí cambio el carácter de la posición Nepo y ofreciéndole este desafío que obviamente el campeón pues entró de cabeza. Dama por, torre por, dama de 5 tocando la debilidad, B4, A4, aquí esto lo ha hecho bien Nepo porque los peones del flanco de dama están fijados en el color del alfil suyo para poderlos atacar y capturar. Además, como decíamos, la dama está en una posición muy activa. Cuando hay damas en el tablero, lo importante es la centralización, así que la dama en D5 está fabulosa. E3, quita, hasta aquí más o menos todo normal. Y alfil B2, buena jugada, ya que si caballo por B2 estaría la torre de 2 colgandera, y si torre por B2 está el caballo de D3 colgandero amenazando el peón débil de A3.
que llegaremos a un final seguramente tablífero. Entonces Magnus hizo esta intermedia para amenazar a la dama y si se quita, depende de se quite, poder capturar el alfil. Obviamente Nepo se mantuvo en la columna. Torre D1, esta es una jugada floja, aquí tenía otras alternativas, pero bueno, aquí también decir que esto lo estuve viendo en directo y sobre todo muy emocionante el apuro de tiempo que tuvieron ambos jugadores. Aquí estamos en la jugada 30 más o menos y aquí ya les queda bastante poco tiempo. También comentaros que hay control hasta la jugada 40, que tienen 2 horas para las primeras 40 jugadas y que no hay incremento, por eso estos últimos movimientos fueron bastante emocionantes. Le come el peón, le captura el peón de B5, toca E5. Aquí también era interesante directamente alfil por B4, aprovechando que el caballo no puede tomar porque la torre de D1 está colgado por la dama de D7. Hizo E5, que como decíamos el apuro de tiempo, también concede esta casilla que puede ser clave para algún E4 o algún caballo F4 en algún momento, pero bueno, en apuros de tiempo estas cosas son las que pasan, la lotería hay que echarla y el que tiene más papeletas pues normalmente es el que gana y ya veremos quién ganó al final. Van jugando y aquí otra vez dama de 5, bastante imprecisa, aquí ya decir que les quedan pocos segundos para muchas jugadas y dama de 5 bastante imprecisa. Aquí tenía otro tipo de jugadas como E4 o alfil por B4, dama de 5 se le queda ahí el alfil bastante atrapado. Torre de 2, buena jugada, dama, aquí no puede hacer alfil por torre B2 y le cae el alfil, entonces E4, caballo C5 aquí, y el alfil le queda bastante atado y la dama también. Entonces aquí el blanco empieza a coordinar bastante bien las piezas, que antes es lo que no podía hacer, y el peón de A4 va a sufrir bastante y con seguridad se lo va a acabar comiendo Magnus, porque una de las prioridades y cualidades que tienen las dos torres frente a la dama es que atacan y defienden en el mismo punto 2 veces y la dama, aunque es más poderosa, solo lo hace una vez, por lo que si las dos torres atacan el mismo peón, la dama solo puede defender una vez y al final se va a capturar ese peón. También un final muy interesante, hablando de Kramnik, como hemos dicho antes, un final que ganó él con 2 torres contra dama, un final muy famoso que tenéis que conocer y si no habéis visto os invito a que lo hagáis. Caballo por E4, aprovechando que si dama por, torre por alfil y como decíamos le va a caer el peón de A4 ya que la dama solo va a defender una vez y lo va a atacar con las 2 torres. Entonces vamos pasando A3, aquí bien Nepo poniendo el peón en A3 para defenderlo con su alfil de casillas negras, aunque también esto le quita movilidad. Va presionando Magnus, va dando vueltas y decide comer el peón, ya que si alfil por, torre por, se llegaría a una posición un tanto desequilibrada aprovechando las debilidades del flanco de rey, como decíamos, de la cadena de peones. Pero Nepo decide hacer dama por H4, dice, me comes el peón de A, pues yo te como el de H, aprovechando que el peón de G está clavado porque detrás está el rey y no puede capturar dicho peón. Se va y dama E4. Y llegamos un 3 contra 3 contra 2 torres contra dama y alfil. También decir que las 2 torres normalmente coordinan mejor con un alfil y la dama coordina mejor con el caballo porque son movimientos complementarios, es decir, los movimientos que le faltan a esas piezas para que tengan mayor potencial y mayor poder. Torre A4, aquí. Bueno, vamos pasando. Aquí también decir que tenían otra hora de tiempo para las siguientes jugadas, otro control de tiempo, así que también fueron haciendo jugadas. Nepo intentando defender, obviamente es un final inferior para él, pero con muchas opciones de hacer tablas, que seguramente bien jugado y con mucha precisión son tablas. Pero hay que aguantar y hay que tener la presión de jugarte un campeonato del mundo, vas 5 partidas y de momento no ha habido ninguna desequilibrada, entonces esta partida era muy importante y fundamental, como veremos a continuación. Van dando vueltas. Magnus pone la torre en E para defender la debilidad del peón D3. Decide entrar ahora en octava, lo que Nepo contesta con la activación de su dama.
baja otra vez a primera fila para echar a la dama, va maniobrando hasta que por fin se decide a hacer esta transformación de la posición. Otra vez, muy importante, iros fijando todas las transformaciones que hemos hecho durante la partida, como hemos hecho alfil por el caballo de F6 para transformar la estructura, cómo hemos ido al final de 2 torres contra dama y cómo vamos a llegar a esta última transformación en la que la dama le está tocando las 2 torres y le está tocando el peón de E3. Es decir, si hace por ejemplo torre 5, se contestaría con alfil por E3, jaque, torre por E3 y dama por, llegando a un final que incluso tiene ventaja Nepo. Y si quiere evitar eso, tiene que meterse de lleno a lo que jugó Magnus, que obviamente es lo que había preparado y meditado jugadas antes para meterse de cabeza en esto, que fue torre por peón, jaque, come, jaque y le cae el alfil. Y llegamos a torre, caballo y 2 peones contra dama y peón, ¿vale? Toda la parte anterior que la hemos pasado, como que han sido jugadas no trascendentes, esto es muy importante y es algo que diferencia a los grandes jugadores de los buenos jugadores, que es el no tener paciencia, no tener prisa, el ir mejorando la posición, el dejar que el otro se equivoque, ¿vale? Es decir, Magnus quería llevar la partida a largo alcance. ¿Por qué? Porque él tenía ventaja, no tenía ninguna presión, no tenía opción de perder, porque es una posición bastante fácil de jugar y la que es muy muy complicado colgarse. Entonces Magnus va dando vueltas, va intentando mejorar la posición, va intentando progresar poco a poco hasta conseguir que el otro se desespere, se equivoque, porque es mucho más difícil defender que atacar, ¿vale? Cuando somos el bando débil, es decir, el que está defendiendo, tenemos más presión porque cualquier mínimo fallo que cometamos puede ser drástico de cara al resultado final. Y esto es lo que hace y trabaja muy bien Carlsen, como veremos también a continuación en este final, que siguió haciendo lo mismo. Otra vez, como no lo ve claro, va dando vueltas, mejora el caballo, evita sobre todo el contrajuego del contrario, que es muy importante. No solo fijaros en lo que queremos hacer nosotros, sino en lo que quiere hacer el contrario. Va evitando el contrajuego de la dama, por eso el caballo es el mejor amigo del rey en el ajedrez, porque controla un montón de casillas alrededor para evitar y apoyar la defensa a su rey. Va dando vueltas, como decíamos, no lo ve claro, se pone en D2 y ahora se pone N para apoyar y lanzar el peón de E, que está lógicamente pasado. Lo evita, ya que clava el peón y pone el caballo en D4, jaque, jaque, vuelve a F3. ¿Veis? Como os decía, vamos dando vueltas porque no lo ve claro, va mejorando la posición y el otro poco a poco pues se va cansando, se va desesperando. ¿Hasta cuántas horas me va a tener aquí este tío? Deciros que fue la partida del match de la historia del Campeonato del Mundo más larga. Duró 8 horas y pico, casi 9, ¿vale? Fue una batalla muy muy dura, muy desgastante, que no sé si me he inventado la palabra, pero bueno, me habéis entendido, en la que ambos jugadores dieron todo y acabaron exhaustos de cara a las siguientes partidas, por lo que esta partida es la que marca sin duda el desenlace del match, aunque no ha acabado, pero bueno, lo podríamos dar como finiquitado porque ya está bastante decidido. Por fin pone el caballo en D4 otra vez, porque ve esta continuación poniendo la torre en D2 para luego ponerla en D4 y por fin el caballo en E2, bloqueando la diagonal, que es la que le estaba dando problemas para poder avanzar el peón de E. Y entonces el caballo, como decíamos, protege al rey de los jaques y defiende la torre de D4. Entonces siguieron jugando, pasa la dama por H y decide simplificar los peones de H para intentar tener más jaques por dicha columna. Aquí no sé deciros si esto ha sido decisivo o no, porque aunque la máquina lo valora como de la misma valoración, digamos, cambiar los peones H por los que no, esto sí que le dio paso, como veremos, a Magnus para poder esconder el rey por la columna H, que así de esta parte no podría pasar, ¿vale? Fijaros que por aquí no puede pasar porque las casillas están controladas y obviamente no va a meter el peón él porque le están haciendo dama H3 y le están comiendo el peón. Entonces decide cambiar Nepo para simplificar la posición y tenemos un final muy interesante, torre y 2 peones y caballo contra la dama. Como sabéis, esto es ligera ventaja de las blancas y Magnus no perdonó
y lo llevó a cabo de forma magistral. Puso la torre en la columna E para apoyar el peón, se evita de los jaques, pone la torre en D5 otra vez. Fijaros cómo ha puesto la torre en D4 antes bloqueando la diagonal, cómo la pone en D5 ahora bloqueando la otra diagonal blanca. Una maestría de final. La pone ahora en quinta para apoyar el peón y ahora se defiende de los jaques con la torre, con la ayuda de la torre y el caballo. Como hemos dicho, es el mejor amigo de su majestad el rey. Va pasando el rey y se tapa con el caballo. Aquí ya la posición es perdida porque no puede evitar el avance del peón E. Y una jugada muy fina, aprovechando que la dama no puede capturar por el doble. Y obviamente caballo F6 no podemos porque estamos clavados todavía. Es hacer E6 aprovechando eso, ya que llegaríamos a un final de reyes ganado. Obviamente con pieza de más. Aquí no hay nada que analizar. Y aquí sí, dama por E6 otra vez. Jaque, aquí, aquí, aquí. El rey ya entraría en oposición. Y rey en sexta y peón en quinta ganan siempre. Importante concepto de final que hay que saber. Entonces Nepo no decidió entrar aquí porque sabe que obviamente está perdido. Es un concepto muy básico. Se quitó F5, caballo G7 y aquí ya abandonó. Tras una lucha interminable en la que tras 136 jugadas abandonó, firmando debajo del cero y habiéndose dejado todo, no pudo combatir contra Magnus y cayó derrotado en la sexta partida y punto clave de inflexión en el match, como veremos y os iremos comentando en las siguientes partidas de momentos claves, así que no os lo perdáis. Seguimos con el análisis. La partida número 7 jugaba Nepo con blancas, Magnus con negras, y fue justo al día siguiente, después de haber jugado este enfrentamiento eterno en el que se disputó 136 jugadas como hemos visto anteriormente, así que la partida no tiene mucha miga y fue unas tablas bastante cortas en las que a ambos jugadores se les notaba el cansancio del día anterior, así que fue una apertura española sin mucho intríngulis y finalmente fueron unas tablas bastante cortas. La partida que nos interesa es la que vamos a ver a continuación, que es la partida número 8, en la que Magnus llevaba las piezas blancas y Nepo las piezas negras, y fue de la siguiente forma. Fue una apertura, una defensa Petrov, mejor dicho, como jugó otras veces Nepo, como la partida anterior. Aquí, aquí, caballo por, caballo D7, caballo por, alfil por, caballo 2, alfil D6, y aquí es uno de los momentos claves. Nepo desecha dama E7, llegando a una posición bastante tablífera, ya que la natural sería dama E2, porque si no rey F1 no tiene mucha lógica, porque también permite, entre otras cosas, el enroque largo de las negras, y si alfil E3 tiene la variante dama B4, capturando el peón de B2, y aunque la dama parece que hay un poco rara, no hay forma de que pueda aprovecharla, y se acabaría comiendo un peón, y lo más normal sería unas tablas por repetición atacando a dicha dama. Pero Nepo desecha esta opción y hace dama, en vez de dama E7, alfil D6, torre roque corto y H5. ¿Por qué H5? Porque si es roque corto está metiéndole dama H5 Magnus, tocando ambos peones, prácticamente única F5, y entonces el alfil de casillas blancas sufre bastante, ya que cuando cambiemos dicho alfil de casillas negras del blanco, es decir, el de D2 por el de D6 del negro, se va a quedar un alfil bastante bueno, como es el de D3, contra un alfil bastante malo como es el de D7. Por eso jugó H5, que esta jugada sí que me parece bastante interesante, que creo que Magnus no tenía en cuenta, y de hecho aquí, como dijo en la rueda de prensa, se pensaba que a lo mejor estaba siendo parte de la preparación de Nepo, que obviamente no fue así. Dama E1, y aquí fue una jugada un poco amarrategui de Magnus. Dijo, bueno, te voy ganando 1-0 en el match, porque las tablas no las contamos, te voy ganando 1-0, te hago dama E1, esperando dama E7, cambiamos damas, la partida es bastante igualada y te sigo sacando ventaja. El que tienes que intentar arriesgar eres tú. Obviamente Nepo, con su jugador bastante creativo y
un poco loco, también hay que decirlo. En vez de hacer dama e7, que sería la más normal, teniendo igualdad, se decantó por rey f8, que es otra de las partes psicológicas con la que juega Magnus. Dice, bueno, te hago dama e1 y aquí tienes dos opciones, o dama e7 y llegamos a una posición bastante igualada, en la que tú ya no vas a conseguir nada y va a ser unas tablas bastante cortas y te voy sacando un punto de ventaja, o haces rey f8, te mojas un poco más y intentamos desequilibrar un poco la partida. Y Nepo cayó, digamos, en esta trampa psicológica, entrando más en el juego de Magnus. Alfil b4 para cambiar alfiles. Como hemos dicho, ese alfil era el bueno de las piezas negras, el del blanco no tanto. Y otra vez se llega a una posición bastante igualada, pero un poco más incómoda de jugar para Nepo, porque el alfil de casillas blancas es mejor el del blanco que el de Nepo, que es el de negras. Torre e1, quedándose la columna, dama f6, y aquí ya se tiene la columna abierta Magnus con blancas, y además la tiene con dominio absoluto, aunque también es de decir que no tiene puntos de entrada de momento porque está bastante controlado, pero se ve que tiene mejor disponibilidad de piezas y mejor situación para intentarse llevar la victoria. H3, se abre un hueco, H4, C4, una jugada bastante con iniciativa que aquí pone en problemas a Nepo. Después de esto, ambos dijeron en la rueda de prensa que aquí, aunque la posición seguramente sea igualdad, es más dificultosa para jugar por parte de las negras. De hecho, aquí ya viene el fallo muy brutal, que aquí ya se decanta la partida y seguramente el match tras este fallo. Nepo se fue de la partida. Fallos bastante psicológicos graves, como el no haber hecho dama e7 para hacer dama b4, que un jugador de su nivel obviamente seguro que ha entrado en el cálculo de esas variantes. El no decantarse por hacer tablas con negras y luego a la siguiente parte intentar arriesgar con blancas, que no en una posición tan igualada o incluso un poquito inferior, jugársele a hacer ese rey f8. Entonces fue varias decisiones conjuntas en las que al final le pagó caro con este b5, que aquí ya se decanta la partida porque se dejó este dama 3 jaque, se va, y dama por a7, ya que si nos comen el alfil con b por c4 le comería el alfil de d7, llegando a un final bastante ganado. Entonces fue dama por a7, defiende, y aquí tiene mejor posición, tiene peón de más, tiene dominio del centro, mejores piezas, y aquí bueno, intentó complicar para llegar a un final de damas con un par de peones de menos, pero Magnus lo tiene más que dominado. Si aquí hubiera hecho una jugada pasiva como dama d7 defendiendo ambas debilidades, un plan bastante fácil de Magnus sería lanzar el peón a hasta 7, creándole muchos problemas, y luego ya vendría dama b6, dama b8, ganando la partida. Así que Nepo intentó jugar un poco de forma más activa, metiendo la dama en a5 para meterla por e1 y intentar buscar un jaque continuo, pero obviamente Magnus con dos peones de más, el rey de Nepo bastante expuesto también para poder triangular y maniobrar con la dama haciendo jaques para traerla a la defensa de su propio rey, no perdonó y ganó en poquitas jugadas, como veremos. Cambia el peón de a2 por el de b5, evita dama g3, como hemos visto antes hay que evitar el contrajuego, pone la dama en d3 controlando ambas bases de los peones, es decir, el peón de d4 y el peón de b3, dama c3 para evitar el jaque en e1, y por fin pone la dama en d1 evitando los jaques en la octava, y ya lanzando los peones. Pone el rey en h1 donde no tiene jaques, y ahora ya es cuestión de subir el peón de d hasta meter dama o el peón de b. Entonces intentó un último recurso Nepo lanzando el peón de g para lanzar el peón de h buscando algún tipo de continuo, pero tras dama f3 tiene todo dominado, todo por casillas blancas. La dama estaba intentando dar jaques por las casillas negras, así que este dominio del color es bastante fácil, y aquí ya abandonó Nepo con una partida más que dudosa y mejorable. Como él dijo después de la rueda de prensa, no estaba orgulloso, incluso pidió perdón a los espectadores por estar tan debajo de su nivel en esta partida, ¿vale? Yo creo que le pasó factura la partida anterior después de tanto cansancio y tal, pero aquí como que colapsó. Es decir, quería buscar más de lo que tenía en la posición, no tenía tantos recursos para intentar jugar a ganar, se tenía que conformar con las tablas, y como decimos, en la partida siguiente con blancas, aunque daban bastantes partidas, intentar apretar y luchar
buscando algún tipo de posición algo más dinámica, no tanto española, sino buscar alguna otra apertura o alguna otra novedad o alguna otra incursión en otra apertura o buscar otro tipo de iniciativa por otra parte, ¿vale? Así que bueno, estos es otros momentos claves y ya nos adentramos al último momento clave de momento del match. Y tras la partida 8, lógicamente llega la partida 9, que no la analizaremos desde el principio. Vamos al momento clave, al grano, como hemos dicho en anteriores vídeos, porque nos interesa ver los momentos claves y este fue un momento clave de ellos. Lo que sí que me gustó de Nepo, que intentó otra apertura para no estar repitiendo siempre la española y buscarle las cosquillas a Magnus por otro lado, pero llegaron a esta posición que ya se ve que es bastante igualada, en la que decide hacer alfil por... Bueno, le tocaba a Magnus, perdón, hizo primero H5 para defender el caballo y darle la casilla H6 con idea de venir hacia F5, y aquí, como decíamos, Nepo se decide por alfil por B7, torre A4 que le toca el peón de C, y aquí viene el fallo grande, que aquí obviamente ya psicológicamente Nepo está fuera del match, ha perdido 2 partidas, sobre todo la partida anterior ha sido un gran golpe. La primera partida que hemos visto que ha perdido, la de la ronda 6, es, digamos, el punto de inflexión del match. A partir de ahí, la ronda anterior, la 8, que la que hemos visto justo antes de esta, fue otra derrota muy grave, en la que hemos visto varios fallos psicológicos sobre todo, y aquí ya se cae del match y hace una jugada como C5. Aquí hay que dar por perdido el peón de C, traer el alfil de vuelta, por ejemplo alfil E4 o F3 llegando a una posición bastante igualada, pero hace C5 y le meten C6, dejando el alfil atrapado, ¿vale? Curiosamente, esto se asemeja a lo que le pasó a Fischer contra Spassky en el match del 72, en el que hizo un alfil por H2, quedándose el alfil capturado, que es lo que le pasa a Nepo en esta partida. Aunque luego a Fischer le fue bien y ganó dicho match, aquí Nepo tiene las horas contadas y está mirando el reloj a ver cuánto tiempo le queda y tarda para acabar el match y irse para casa, eso sí, triste, pero con una buena bolsa de dinero por haberse enfrentado al campeón vigente, que va a seguir siendo Magnus Carlsen. Como decíamos, torre 4 para intentar echar la torre, pero aquí Magnus lo hace fácil, hace torre A7, torre B4 para defender el alfil y torre B8. El alfil está clavado, no lo puede quitar y aquí perdió el alfil y perdió la partida. Partida decisiva también, fallo muy grave. Un jugador como Nepo, de 2800 de elo prácticamente, aspirante al campeón mundial, no puede cometer estos fallos tan fuertes y tan drásticos. Sobre todo, como hemos visto, aspecto muy importante a trabajar en este alto nivel es el psicológico, el no irse del partido, el seguir en el match partida a partida, sin importar la partida anterior, viendo los fallos y analizándolos, pero sin autofustigarnos, porque luego pasan estos errores graves y de bulto que no nos hacen levantar cabeza, que es lo que le ha pasado a Nepo. Así que esta fue la partida 9. La partida 10 fue una partida de Petrov, en la que fueron tablas bastante rápidas, y aquí ya el match está más que decidido. Quedan 4 partidas en las que Magnus le saca 3 puntos de ventaja, así que prácticamente un milagro absoluto salva a Nepo, pero sobre todo el aspecto psicológico, como hemos visto, está hundido y lo que quiere es acabar el match e irse para casa. Así que viviendo esta experiencia muy importante, sobre todo, hay que darle la enhorabuena también por Nepo por llegar hasta aquí, pero no ha sido digno campeón del mundo, como hemos podido ver, y Magnus sigue siendo el vigente campeón y el rey con corona del mundo del ajedrez de las 64 casillas. Así que sin más, espero que os haya gustado este vídeo. Perdonar que no hayamos hecho análisis de todas las partidas, pero como hemos visto sobre todo los momentos más clave e importantes del match, que han sido y que están siendo decisivos para el devenir de este encuentro. Así que sin más, espero que os guste. Si os ha gustado, no os olvidéis de darle un me gusta, dejar cualquier cosa que queráis decirnos por los comentarios, y si no estáis suscritos, suscribiros, que os apoyáis a nosotros, al canal, un montón.
a que sigamos subiendo vídeos y contenido de calidad. Así que sin más, nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós.